El día de hoy, el grupo 3 hablará acerca de la regla de Troughton y la ecuación de Krafts. Ecuación de Kraft. Como primer punto hablaremos de la historia. James Kraft es un químico americano que estudió y trabajó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Él es reconocido por haber realizado junto con Friedel la alquilación del benceno, llamado alquilación de Friedel-Crafts. Pero ¿de dónde proviene la ecuación de Kraft? Para ello vamos a considerar la energía libre de Gibbs de una sustancia que existe en dos fases. Vamos a aplicar la diferencial de la energía libre de Gibbs para despejar la diferencial de la presión con respecto a la temperatura. A esta expresión se la conoce como la ecuación de Clapeyron. En ella vamos a reemplazar la entropía con su definición y vamos a suponer que el volumen molar tiene un comportamiento ideal. De este modo obtenemos la ecuación de Clausius-Clapeyron, cuya expresión nos permite corregir la presión en un determinado punto de ebullición. Del mismo modo, podemos corregir la temperatura en un determinado punto de presión. Debemos tomar en cuenta que presión 1 y temperatura 1 son las condiciones estándar de nuestra solución problema, cuyos datos se encuentran tabulados en el handbook. A partir de la expresión de Clausius-Clapeyron, podemos realizar varios procesos matemáticos que nos van a permitir obtener la ecuación de Kraft. Esta ecuación de Kraft nos ayuda a corregir la temperatura de ebullición a una determinada presión. Además, nos ayuda a identificar la variación de la temperatura de nuestra solución problema. La relación que existe entre la ecuación de Clausius-Clapeyron con respecto a la ecuación de Kraft es que las dos nos permiten corregir la temperatura de ebullición a una determinada presión atmosférica. Una vez explicada la teoría acerca de la regla de Krafts, vamos a aplicarla en un ejercicio que dice: para el mercurio la temperatura de ebullición normal es de 356,73 grados centígrados y el calor normal de vaporización o la entalpía es 58,155 kilojoules sobre mol. Calcular la elevación de la temperatura de ebullición cuando la presión aumenta desde un punto de ebullición normal hasta 2.5 atmósferas. Para poder nosotros realizar el ejercicio debemos tener en cuenta todas las variables de la ecuación de Kraft. En este caso, el ejercicio nos proporciona toda la información necesaria para poder calcular el aumento del punto de ebullición del mercurio. La temperatura de ebullición del mercurio a condiciones normales es igual a 629,88 grados Kelvin. La entalpía de vaporización del mercurio es igual a 5,911 por 10 a la 4 joules sobre mol. La presión inicial es igual a 1 atmósfera, la presión final es igual a 2.5 y la variación de la presión es igual a 1.5. R va a ser la constante ideal de los gases, que es igual a 8,314 joules sobre mol Kelvin. Caso contrario, que el ejercicio no nos haya proporcionado los datos de la temperatura de ebullición y la entalpía de vaporización a condiciones normales, podemos encontrarla tabulada en el handbook. Resolución. De la ecuación de Kraft nosotros debemos despejar la variación de la temperatura, que va a dar igual a la variación de la presión por R por la temperatura de ebullición inicial del mercurio al cuadrado, todo sobre la variación de la entalpía de vaporización del mercurio por la presión final, que en este caso era 2.5 atmósferas. Realizando todos los reemplazos necesarios, tenemos que la variación de la temperatura va a ser igual a 33,46 grados Kelvin, pero esta no es la respuesta, ya que nosotros queremos saber el incremento del punto de ebullición a 2.5 atmósferas. De la variación se debe despejar la temperatura final, que en este caso es igual a la variación de la temperatura más la temperatura de ebullición inicial, lo que nos da un valor igual a 663,34 grados Kelvin. La respuesta: a una atmósfera de presión, la temperatura de ebullición del mercurio es igual a 629,88 grados Kelvin, pero si se aumenta la presión a 2.5 atmósferas, el valor de la temperatura de ebullición de igual manera va a aumentar y va a dar un valor de 663,34 grados Kelvin. Frederick Thomas Troughton fue un físico irlandés famoso por la regla de Troughton. En esta se destacaba en termodinámica
mecánica de fluidos y experimentos diseñados para detectar el movimiento. Además, Troughton en 1884 destacó el crecimiento constante de la entalpía de vaporización de los líquidos puros. Estos, de acuerdo a su punto de ebullición, la entropía de vaporización que se deduce casi constante sin excepción. Este resultado empírico es la regla de Troughton. Dicha regla empírica aproximadamente establece que la entalpía de vaporización de un líquido no asociado es expresado en joules por mol, dividido por su temperatura de ebullición normal en el Kelvin. Esta relación va a ser medida por el aumento del desorden al tomar una mol de partículas empaquetadas justamente en el estado líquido puro y separarlas en un estado gaseoso. Este dicho porque estas sustancias son particularmente asociadas en el estado líquido, por ejemplo el agua, mediante enlaces de hidrógeno, es decir, un estado líquido anormalmente ordenado. Aprendiendo a lo largo de las físico-químicas. Pues bien, tenemos una sustancia que está en estado líquido y que va a cambiar a estado gaseoso. Esto se da por un proceso térmico que va a cambiar la fase un poquito más condensada, que es la líquida donde sus partículas están, valga la redundancia, un poquito más cercanas, a una fase menos condensada, que es la fase gaseosa, donde sus partículas se mantienen un tanto más alejadas. Ahora bien, este proceso es el de vaporización. Una vaporización reversible se reconoce como una entropía y esta está definida por la ecuación que es el calor de un proceso reversible sobre la temperatura. Enfocándonos y transportándonos a lo que necesitamos en este momento, vamos a hablar de que la entropía del sistema, es decir, el desorden de sus partículas, es igual a la entalpía, que en este caso es la energía térmica necesaria en el sistema, sobre la temperatura de ebullición necesaria para evaporar este líquido. Pues bien, continuando vamos a hablar un poquito sobre la regla de Troughton y para esto vamos a recordar conceptos básicos que hemos ido aprendiendo a lo largo de las físico-químicas. Pues bien, tenemos una sustancia que está en estado líquido y que va a cambiar a estado gaseoso. Esto se da por un proceso térmico que va a cambiar la fase un poquito más condensada, que es la líquida donde sus partículas están, valga la redundancia, un poquito más cercanas, a una fase menos condensada, que es la fase gaseosa, donde sus partículas se mantienen un tanto más alejadas. Ahora bien, este proceso es el de vaporización. Una vaporización reversible se reconoce como una entropía y esta está definida por la ecuación que es el calor de un proceso reversible sobre la temperatura. Enfocándonos y transportándonos a lo que necesitamos en este momento, vamos a hablar de que la entropía del sistema, es decir, el desorden de sus partículas, es igual a la entalpía, que en este caso es la energía térmica necesaria en el sistema, sobre la temperatura de ebullición necesaria. Teniendo claro estos conceptos, podemos definir a la regla de Troughton, como lo dice la físico-química de Maron y Proudhon, como la relación del calor molar de vaporización de un líquido en su punto normal de ebullición en la escala absoluta como a un valor constante para todos los líquidos. Es decir, tenemos nuestra entropía y el valor que nos dé la entalpía sobre la temperatura de ebullición será igual a un valor constante, que en su mayoría va a ser 88 joules sobre mol por Kelvin. Si este valor se encuentra entre 85 y 88, quiere decir que es un líquido sin fuerzas intramoleculares, que estas serían despreciables. Sin embargo, si estas son mayores al valor de 88, diríamos que son fuertes fuerzas intramoleculares que especificaríamos son puentes de hidrógeno. Ahora bien, otras consideraciones a tomar en cuenta son que esta regla funciona para líquidos no asociativos, como son los hidrocarburos sin enlaces de hidrógeno. Y tendremos como que un poquito más de fallas en líquidos muy polares o líquidos con enlaces de hidrógeno y también en líquidos que hiervan por debajo de los 150 Kelvin o superior a este valor.
Con estos conceptos en claro, podemos avanzar y realizar aplicaciones al respecto. Y los ejercicios que se nos presentarán tendrán de dos formas. O nos pueden consultar cuál es la constante de Troughton del líquido en cuestión, que la calcularemos como la entalpía sobre la temperatura de ebullición, o nos pueden consultar que calculemos y estimemos la entalpía del sistema, que será igual a la entropía o la constante de Troughton por el valor de la temperatura de ebullición. Cabe destacar que la entropía del sistema será igual a la entropía del gas menos la entropía del líquido, teniendo en consideración importante que la entropía del gas tendrá más en cuenta el acomodo de sus partículas que la identidad del gas en este caso. Es así que vamos a avanzar con datos que los tomaremos de la siguiente tabla. Aquí nos presentan varios líquidos con la entalpía, la temperatura de ebullición y la constante de Troughton. Vamos a calcular en este caso con el cloroformo. Es así que la primera consulta de ejercicio será que estimemos la entalpía del cloroformo, dándonos como datos la temperatura en Kelvin, y conocemos que la constante de Troughton siempre va a ser 88 o cercano a 88, como veíamos en las diapositivas anteriores. Y vamos a calcularlo. Como nosotros tenemos aquí en joules mol Kelvin nuestra entropía, vamos a cambiarla a kilocalorías porque es en ese valor en el cual nos dieron nuestra entalpía, y la calculamos por la temperatura de ebullición obteniendo un valor de 7,03 kilocalorías por mol. Vamos a nuestra tablita y en efecto nuestra entalpía es de 7,04 con un valor de error muy pequeño. Avanzamos con el siguiente ejercicio en el cual nos van a dar nuestra entalpía, que en la tablita decía 7,03 kilocalorías mol, y nosotros, como ya sabemos, vamos a calcular este valor sobre la temperatura de ebullición y el cálculo nos dio 88,06 joule mol. A este valor lo vamos a pasar igualmente a las kilocalorías mol, teniendo un valor de 21,04, y vamos a nuestra tabla, el valor fue de 21. Es así que podemos comprobar, calcular y realizar los ejercicios que se nos propongan, teniendo en consideración todo lo que hemos aprendido sobre la regla de Troughton. Si bien la regla de Troughton no está directamente relacionada con la bioquímica y farmacia, ya que esta es una fórmula empírica que relaciona más bien la entalpía de vaporización con la temperatura de ebullición de los líquidos, además de que no está estrechamente relacionada con procesos bioquímicos ni con formulación de medicamentos. Sin embargo, conceptos básicos como termodinámica y cinética ayudan a comprender conceptos básicos como disolución, solubilidad, estabilidad y absorción de los fármacos. Por otra parte, estos principios antes mencionados influyen de cierta manera en el desarrollo de medicamentos, por lo cual también permiten la determinación de la biodisponibilidad y el perfil de liberación de los ingredientes activos en el cuerpo. Además, esta regla puede encontrar su aplicación en la determinación de propiedades físicas de compuestos utilizados en la formulación de medicamentos, como la capacidad de volatilización de sustancias líquidas en ciertas condiciones. Un ejemplo de ello puede ser los aerosoles o inhaladores nasales, donde se necesita comprender cómo los componentes líquidos se vaporizan y llegan al paciente en forma de partículas finas para una administración eficaz.